Señores y señores, buenas noches, bienvenidos. Perdón el estado, algo de estado gripal, el frío me liquidó. Pero me liquidó porque aproveché para ir a pescar un día con mi papá. Me fui a pescar y el frío del río Paraná, del río Coronda, y me fui a mi zona. Pero bueno, acá estamos. Así que gracias, perdónenme el tono de voz, nada más. Y una mesa, como siempre, extraordinaria, con Rosendo Fraga. Siempre es un lujo tener a Rosendo. Estábamos hablando, nos enganchamos hablando de política antes de entrar al aire. Estábamos hablando del destino de Cristina. Si realmente Cristina puede volver a ser presidente o no en Argentina. Volver puede, por supuesto, técnicamente puede. Ahora, ¿cuál es si puede perforar ese techo? Si tiene piso y techo ahí muy pegados, si se puede perforar hacia arriba. Ahora vamos a hablar de todo esto que me parece muy interesante. En el mano a mano esta noche, una persona, un abogado con el que siempre he tenido muy buenas charlas, Pierri. Es muy interesante hablar con Pierri, es muy especial para decir las cosas, es muy concreto, es muy directo y hasta a veces políticamente incorrecto en el decir de Miguel Pierri. Voy a hablar de todo con Pierri, no de casos particulares, vamos a hablar de la justicia en sí. Además sabe muchísimo de derecho Miguel, y vamos a estar hablando de jueces, de código penal, de... Si tenés guita en Argentina, es más fácil no ir en cana, es más fácil zafar si tenés plata en Argentina. ¿Cómo es la vida, cómo es la cárcel en Argentina? Bueno, todo esto lo vamos a estar charlando con Pierri en minutos nada más. Pero el tema del día, y tengo que ir controlando un poquito el tono de voz, porque por ahí me quedo sin garganta. El tema del día es que encontraron una espía en la Casa Rosada, encontraron una espía en el círculo de Macri. Como nosotros nos dedicamos a otras cosas en Argentina, cosas que otros países generalmente no tienen en su agenda, esto es tremendo. Que haya habido un espía en el círculo o cerca del presidente, con todo lo que significa esto, el G20, cuestiones de seguridad no solamente nacional, sino por supuesto seguridad del planeta, porque lo que va a pasar aquí en Argentina con la reunión del G20 impacta planetariamente. ¿Quién era este señor o quién es este señor? ¿Espía de quién? Trabajaba por una agencia de seguridad. ¿Qué es una agencia de seguridad o una empresa de seguridad? ¿Qué trabajo hacía? ¿Por quién llegó? ¿A quién le respondía este espía que encontraron en la Casa Rosada? Todo lo vamos a charlar en minutos nada más. Además Macri en la sociedad rural y tantas otras cosas que tenemos. Señores, buenas noches, ¿cómo andan? Hola Ale. Hola Ale, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien. Abro con vos. ¿Qué significa que hayan encontrado, y ahora Fernando me va a contar, vos entendés de estas cuestiones, un espía en los círculos del gobierno, cerca del presidente? ¿Es grave o es un hecho que a nosotros nos impacta, pero no debería ser tomado como algo de magnitud? Bueno, a ver, yo creo que para este tipo de situaciones hay un área que se llama contrainteligencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer la contrainteligencia? Exactamente eso, evitar, ¿no es cierto?, que se te infiltren dentro de tu estructura. Yo hasta ahora lo que he visto, y esto lo hemos conversado el año pasado un par de veces también, ¿no? Es decir, Macri se mueve con mucha prevención y con mucha seguridad para evitar protestas en su entorno. ¿Viste? Cuando el presidente se desplaza y va a lugares a inaugurar cosas, vos ves un dispositivo de seguridad realmente muy montado. Pero simultáneamente, muchas veces se lo ha visto, que le han roto la ventanilla de una camioneta, más de una vez. Mar del Plata. ¿Viste? Y en Bariloche también, en Angostura, no sé si viste, ahora varias veces ha pasado este tipo de cosas. A un presidente en el mundo, salgamos de Putin o salgamos de Trump o de Macron, ¿no llegás a la ventanilla del auto? Bueno, ¿vos te acordás cuando en la casa de gobierno un auto chocó varias veces contra la puerta de Balcarce 50? No sé si... era una persona que no estaba mentalmente... Yo diría que sí, está bien, pero mentalmente, pero no puede llegar un auto hasta la puerta y golpear. Yo creo que hay en la seguridad del entorno, evidentemente... Escuchá, algunos dicen que es que Macri no se quiere someter al control. Rosendo, perdón. Sí. Pero en la custodia de Putin, en el mejor de los casos te agarran, y en el peor te matan. Si te acercás así, en una actitud agresiva. De esa manera. En la de Trump, exactamente lo mismo, ¿eh? No, digo, para marcar las diferencias. A mí me parece lo que sería en Argentina que alguien se acerque con un martillo a romperle la ventanilla del auto a Macri y lo maten. Y yo creo que sería
¿Sabes lo que sería para la Argentina? Un escándalo. Ahora, Un acá escándalo. hay un escándalo. Tomemos eso. Tomemos eso. en que todos está diciendo lados Maru. es un No me escándalo. animaba a decirlo. No, escándalo. Saldríamos todos a decir cómo puede ser. Digo, sería un escándalo en todos lados, yo En coincido. todos lados. No. En todos lados. Sí, Ahora, fíjate, lo que pasa es que El tema es a quién le echa la culpa, ¿no? Claro, De bueno, hecho, ese es el Macron ahora enfrenta un Exacto. problema grave en su gobierno porque uno de sus custodios de seguridad Golpeó a otro. ¿no? golpeó, No, además de estar en situaciones, simuló ser policía, tenía como un brazalete como identificado cuando policía, cuando no lo es. Macron está en un problema político por eso también, ¿no? Ahora, ¿era espía? ¿Quién Bueno, era? a ver, se trata de Juan Manuel Illescas, ¿no? Es el periodista trucho, porque la verdad es un periodista trucho. Es un periodista que no pudo acreditar ninguna relación de dependencia con ningún medio. En teoría trabajaba ahí gratis para una radio de Entre Ríos de una localidad muy chiquita de apenas 6.000 habitantes. Pero sorprendió a todos, de hecho sorprendió a los propios colegas que están acreditados en Casa Rosada porque solía presentarse y trabajar, participar de la conferencia de prensa, digamos, hace años que está ¿Hace años que está ahí? Exactamente, hace años que O sea, está hace acreditado años que a es la... trucho. Había Bueno, sido acreditado ¿Pero era ante un el kirchnerismo. espía? Bueno, el tema es, yo le pregunto a Rosendo, ¿existe la posibilidad de que le hayan plantado un topo? Y te digo por qué, Perdón. porque fue nombrado en épocas de Capitanich. Nombrado, quiero decir. Le dieron la acreditación en épocas de Capitanich. Digamos, entró con el kirchnerismo a la Casa Rosada. ¿Le plantaron a Capitanich en ese momento un topo o aprovecharon y lo dejaron plantado como herencia el topo a Macri? Primero, vos mirá esta perspectiva. Para un gobierno, tener a alguien que esté entre los periodistas como un periodista más y esté obteniendo información, si puede lo hace. No sé si... Es decir, Para el propio gobierno que gobierna. claro, es decir, vos escuchame, es decir, saber qué pasa en el periodismo le interesa a cualquier gobierno. Interesante esto. ¿eh? O no Vos, es podés- así. vos decís que puede estar AFI detrás. Pero, ¿Vos escuchame, decís no lo que puede ser descartás. un topo del propio gobierno? mirá, no, ¿qué es lo que yo te quiero decir? Lo Que- anunció Patricia Bullrich, ¿no? No, y además entró con tendría que ser una Capitanich. pelea entre... Pero- Bueno, No sería la primera vez que Bueno, hay podría una ser. pelea entre el Ministerio de Seguridad y la AFI. Pero en este caso Javier, parece que quedó pero claro, entró- Javi, que- entró con Capitanich. Pero No, ¿por qué no está escuchamos bien, lo que lo hayan pero- comprado Estoy como planteando topo. la lógica que está aplicando Sí. Rosendo. No, es que está No, bien. es que no sabés No lo sabemos. a eso en ese momento, pero a ver, sacarlo a Macri al costado, vamos a decir, para cualquier gobierno, tener un informante entre los periodistas que están alrededor del presidente, le interesa. No digo que sea así o no sea así, ¿no es cierto? Sea así o no sea así. Ahora, si vos me decís, Igual si ese es el objetivo, te digo, me parece que no necesitan meter a un trucho que no pertenece a ningún medio. Con un Vos pedido de por- captura. pero ahí vos yo porque tenía- lo ves de este lado, me parece. Si tu hipótesis fuera la hipótesis correcta, ¿no? Que es un tipo plantado por el gobierno. ¿Por qué al mismo tiempo? no que se ha plantado por el gobierno. Es decir, lo que te quiero decir, cualquier gobierno puede tener esto, ¿no es cierto? Ahora, Pero, ok, cualquier gobierno puede pensar en eso, puede pensar en hacerlo, pero supongamos que haya ocurrido, que hubiera sido así. No cierra con que hoy aparece escrachado en todos lados. El gobierno lo hubiera cubierto más, hubiera sido de él. Pero, profe, perdón. Cuando se unió la democracia, cuando se unió en el 83, aparecieron periodistas que eran agentes de inteligencia. bueno. En este caso, acá tiene informes calientes y secretos, Sí. que No, acá los- tenemos- y secretos. Vamos, secretos- Fer. termino el antecedente. No, sí. Aparecieron periodistas que a mí me sorprendieron algunos, que eran realmente agentes orgánicos del ejército Sí. y demás. Con lo- Después otra categoría de buchones, informantes. Dame lo que tenés y me voy a hablar del tema de Calvo, que es Macri y la rural, Macri el campo y la economía. Ya nos metemos en Mira, economía. hay Dale. fotos incluso del momento de la detención. Lo detuvieron, le reconocieron 4 domicilios. Lo detuvieron en el domicilio de Tucumán al 700, porque cuando él intenta acreditar, estaba acreditado a Casa de Gobierno y a Congreso, ¿sí? Era un periodista acreditado. Ahora, cuando intenta acreditarse en forma especial para la reunión del G20, que tenían que tramitar una acreditación aparte, la unidad antiterrorista de investigaciones que filtra toda la información detecta que este hombre estaba con un pedido de captura por, entre otras cosas, hurto de ganado en la localidad Inmediato, sí. de Potrero. Formosa, en Las Lomitas. Chicos, ¿me dejan cambiar de tema? Dale, Podemos hablar un poquito dale. de economía. ¿Tenés ganas, Fer? Y porque Dale. hay mucho hoy en unos minutos nos vamos a ir a estar charlando con Pierri. Vamos a hablar de la visita de Macri a la rural. Hay mucha info al respecto. Esta es la presentación del tema Macri a la rural. Ya nos metemos a hablar de economía y por supuesto ligado a lo político. Así presentamos Macri en la rural. Vean. Tumulto alrededor del presidente de la nación. Es impresionante la cantidad de gente que hay. Tremendo lo que pasa en estos momentos. Uy, bueno,
muchísima seguridad. Contento de acá acompañar esta nueva exposición de la Rural, que como todos los años convoca a los argentinos interesados en el campo y a los que también les viene bien venir a ver cómo progresa el campo y disfrutar de esta actividad tan importante para toda la Argentina. ¿Qué va a pasar con las retenciones, presidente? Ya he dicho con claridad que creo que es un impuesto no inteligente, que no favorece lo más importante que tenemos que hacer los argentinos, que es exportar cada día más, porque eso es generar trabajo para los argentinos. El campo ha liderado en la tarea de exportar, lo tienen que seguir acompañando el resto de las industrias, la minería sustentable, el petróleo, el gas, los servicios con valor agregado, o sea, todas las cosas que podamos hacer los argentinos, si bien las tenemos que exportar al mundo. Bien, presidente. ¿Queda tranquilo el campo por el tema de las retenciones? Sí, estoy absolutamente convencido de que lo que hemos comprometido es lo que hay que cumplir. Javier, a ver. A ver, si el presidente de la nación, en cualquier país, un presidente de la nación, dice algo y da tranquilidad de que lo que está diciendo es cierto, ¿por qué hay tanta pregunta en relación con Macri y las retenciones? Porque Macri viene diciendo cosas que después no sucedieron. Viene diciendo, no va a pasar tal cosa y pasa. Van a venir los brotes verdes y no vienen. Va a venir la lluvia de inversiones y no vienen. Lo peor de la tormenta ya pasó y no pasa. ¿Por qué el tema de las retenciones y por qué fue hoy a la Rural? Primero porque el campo sabe que dentro del gobierno, de hecho algún miembro importante de una de las entidades del campo cree en la palabra de Macri, no cree en el equipo de Macri, porque Cree en la palabra de Macri, no pero en el no equipo. en los ministros de Macri. ¿Por qué? Porque sabe que Duhovne, Ahora, con esto el se- señor del ahora- lápiz rojo, Pero ahora con esto se enterró la posibilidad de que se quiten las retenciones, ¿no? Okay. De que se coloque coloque la retenciones, rebaja. perdón. Vos decís. Frente a la Sí, rebaja. el tipo Vos decís. viene y declara Sí. esto delante de ellos en la sociedad rural. Sí. Yo creo que acaba de enterrar la posibilidad de que le quite la rebaja. Nunca digas nunca. Nunca digas nunca. Pero muchachos, ¿en serio me dicen? En Y este depende estado de cosas cómo no- evolucione. Pero lo que no sabemos A es ver. si este estado de cosas va a permanecer o va a empeorar. Exactamente. No, pero Si además, esto escúchame, empeora, la- Duhovne va a venir con la tijera y va a decir, tenemos que ahorrar y tenemos que postergar La baja de la quita de retención. La baja, ¿no? Bueno, de Que hecho, esa es una de las cosas que está planteando No, Duhovne. no entiendo muy bien. ¿Me puede explicar rápidamente? Está muy bella, Mariel. Lo quiero Gracias. decir. Rápidamente, ¿cómo es el tema de las retenciones? ¿Alguien me puede explicar rápido la tabla? ¿Cómo es? ¿Tenés retenciones de cuánto? Bueno, agarremos la soja, que es la más simple. Inicialmente el gobierno de Macri recibe la soja con retenciones al 35%. Primer año 2016 la baja 5 puntos, de 35 a 30. Ujú. El compromiso de Macri era, si no me acuerdo mal, eliminarla totalmente al fin de su primer mandato. ¿Quién Ir le puso, bajando la Eran forma de 5 actuar. puntos. ¿Quién le puso 35 a la soja? ¿Los K? Y bueno, eso arranca con dual de la retención a la soja. Terminaron en 35 con los Kirchner, sí. Pero Discúlpame, todos le metieron mano. para entender, porque creo que el que mejor me lo hizo entender fue De Angeli una vez con un brote de soja. Yo soy productor rural Sí. y cosecho 1000 kilos de soja. 1000 kilos de soja. 350 de esos kilos me los retiene el Estado. Bueno, el Estado te retiene, entre comillas, sobre el precio, no sobre el grano. Bueno, sobre el precio de esos... A ver, si querés hacer el equivalente, podemos hacerlo. Bien, y después además me retiro... ya con ese 30... A ver, Para en ese José, sentido, por ejemplo, el único sector de la economía, el único, vos tenés No, el pero PBI. explícame esto. Sí. Me retenés Mm. el 35% de lo que vendo de soja, Bueno, hoy 30, no ponés el 30. 30% de lo que vendo de soja, y después no me retenés más de AFIP, por ejemplo, o me retenés también impuestos. No, por supuesto que te retiran impuestos, ingresos brutos, hay percepción de ganancia, anticipo de ganancias. Entonces, ¿cuánto IVA. te retiene? ¿El 60%? Bueno, por eso prácticamente el 90% Pero de si la la- renta si el- bruta pero agropecuaria si el debate se era la si lleva el la Estado a través de confiscatoria, impuestos. previsto. El En debate ese era si la sentido, cifra a la que se llegaba era confiscatoria o no. Ale, en ese sentido, el agro argentino es de los pocos sectores a los cuales vos de entrada le mochás un tercio, agarrando la soja como ejemplo, de lo que cobra. No hay nadie que vos de lo que facturás, chao, te sacan del bruto 30%, chao. Te sacan sobre las ganancias. Pero el agro es el único al cual le sacan directamente un cacho del bruto para el Estado. No hay eso, ni acá Pero ni en el Macri mundo. le ¿no? dio dos cosas, ¿no? ¿Eh? Esta rebaja paulatina de las Que es quitas. mensual, ¿no? Y le dio también la posibilidad de que no liquiden
por un plazo extendido. Antes tenían que liquidar, creo que en 15 perfecto, días sí. o 20 Estuvo días. muy bien hecho eso. Bueno, pero debería haber un compromiso frente a la crisis de que si hay una devaluación del peso del 50%, de que en 3 meses, en 6 meses... José, en números, liquiden en eso. números. Yo le Si iba a hacen decir esto de cómo era la rebaja. Pero porque sorprender que era- estaba, Malena me está Sí, pidiendo dale, y yo dale. hablo como a sí. partir de enero era 0,5 mensual para llegar a fin del 2019 con una retención del 18%. Ese era el 18. cronograma En la soja. de la soja, que era la que tenía la retención más alta. Perdón, Fer. No, le pregunto a José, no sé de números, pero digo, si... A ver, volviendo al Estado, lo que le estaban reteniendo la soja al productor, ¿es un número importante como para llegar a esos 300.000 millones de ahorros? Si se suspendiera, no sé si te entendí bien la pregunta, ¿no? Pero A ver, dale. si se suspendiera Sí. la baja en las retenciones que hay de 0,5 por mes, Sí. y vos anualizás el número, son ¿Cuánto recauda? un poquito menos de 30.000 millones de pesos. 30.000 millones de pesos. Nada. O sea, el 10% de todo lo que tiene que bajar. Nada. No debería suspenderla, digamos. Más allá que no debería haber retenciones, ¿no? No debería haber... Lo que Pero pasa digo, es que vos también- podés pagar el costo político si te dicen, mirá, lo que pasa es que los 300, ¿sabes qué? Los 100 son de las retenciones. Bueno, No llegás a pagar la UH con esto. Lo que pasa es que también hay un sector del gobierno, perdóname, que sí dice que el esfuerzo tiene que ser compartido. Entonces, que de alguna manera una postergación Pero en realidad sería sobre como- esto... Porque todos, todos nos tenemos que ajustar. No, pero hay un tema. Yo disiento con los que dicen o creen que el agro tiene que hacer un aporte, tiene que hacer un gesto. A ver, hay que mirarlo de otro lugar. El agro es el único sector al cual vos le mochás de entrada, que no lo haces con ninguno de los 250 sectores que tiene el PBI argentino, a ninguno vos le mochás de entrada hoy, a la soja el 30% de lo que factura. No hay ninguno que lo haga. Entonces, el aporte ya es gigantesco. Entonces, cuando decís que aporte, ya recontra aportó. Gente, vuelvo a la economía en un minuto, lo tengo a Rosendo, quiero hablar de la posible vuelta a la presidencia de Argentina de Cristina Fernández de Kirchner. Literal, la vuelta a la presidencia de Argentina de Cristina Fernández de Kirchner. Tenemos un disparador, presentamos el tema y 3 placas muy interesantes de Javier Calvo, nuestro compañero, nuestro colega Javier Calvo, que les va a presentar este informe o va a presentar el destino de lo que vamos a estar charlando. Berbisky declaró hoy, Cristina será candidata en el 2019. E incluso declaró el ex periodista de Página 12, no sé si sigue siéndolo, la presidenta será candidata con el respaldo del Papa Francisco. Aunque después, a la tarde, corrieron algunas versiones que había salido Juan Grabois a negar En esto. Twitter. Bueno, pero yo no sé si es la cuenta oficial de Grabois. No, lo dijo en una entrevista a Ramón Indart de perfil.com Ok. y de A24. Le negó al periodista de que el Papa tuviera nada que ver con Cristina, que era una barbaridad que había dicho Berbisky. O sea, Grabois desmiente a Berbisky. Sí. Pero Berbisky, que uno podrá estar en contra o a favor de sus opiniones periodísticas, o a veces estar concordar o no, mala información no tiene muchas veces. pero Sobre ¿sabés qué todo el pasa, Ale? kirchnerismo. Ahí vos Sobre tenés, todo el kirchnerismo. vos tenés Sí. ahí a los que se autodenominan voceros del Papa desmintiéndose a sí mismo. Porque Berbisky habla por lo que le contó un obispo que supuestamente es vocero del Papa. Bueno, pero que... Y Grabois habla porque supuestamente es vocero del Papa, que no sé si no se lo contó Vera, que también es vocero Pero del Papa. Fer, nosotros hace unos días que venimos hablando de la posibilidad de que Cristina vuelva No, pero eso es otra cosa. al Me candelero refiero- total. Pero me refiero a lo del Papa. Sí, porque sí, todo el claro. mundo habla en nombre del Papa, ¿viste? Vamos a ver este informe, Dale. este disparador, y lo charlamos. Tenemos 3 placas de Calvo y está bueno. Todo el mundo habla en nombre del Papa, Fer. Sí, claro. Cristina vuelve. A ver, lo mostramos de esta manera, la campaña del silencio. No hablan por ahora, escuchen. No se gobierna el país con chamullo y globito. Yo les pregunto, si Perón y si Evita estuvieran aquí, ¿a quién votarían? Evita a Cristina, Perón a Tayana y los dos juntos a Unidad Ciudadana. La campaña del silencio ya comenzó para Cristina. Sin aparecer, todos hablan de ella. Fue la estrategia que eligió para llegar a ser senadora y la que elige ahora para estar en el centro de la escena. Fíjate que el kirchnerismo jugó siempre con esto de hasta el final tomar la decisión. Cuando viene la posible reelección de Néstor Kirchner, ellos decían, ¿será pingüino o pingüina? Nos tuvieron hasta último momento para decirnos quién iba a ser el candidato. Para senadora pasó lo mismo y a último momento cuando se cerraban las listas se
decidió que ella encabezaba la boleta. ¿Cuál es el plan de Cristina de cara al 2019? Solo unos pocos lo saben, pero todo hace suponer que veremos una mujer que intentará seducir, sabiendo que con lo que tiene no le alcanza. La primera transformación fue cuando pasó de las cadenas nacionales y monopolizar la palabra a visitar cooperativas y abrazarse con sus trabajadores. Cristina, que jamás dejó que nadie hablara mientras ella exponía, comenzó a ceder micrófono a distintos personajes. El formato de campaña, por supuesto que cambió, primero porque antes eran los ganadores. Es muy distinto hacer campaña desde el oficialismo que desde el llano. Creo que está por primera vez escuchando un poco algún consejo, alguna sugerencia de que no tome tanta distancia y no marque tanto la distancia con la gente. Y esto creo que le jugó a favor en la última campaña. Los analistas no ven todo de la misma manera, pero sí coinciden en que la exmandataria busca ampliar su llegada más allá de los votantes fieles de su núcleo duro. En la provincia de Buenos Aires, donde no tienen cloacas, donde no tienen agua potable, donde no tienen seguridad, la siguen votando. Entonces quiere decir que va más allá del marketing político o de la ropa que se pueda poner. El factor emocional está siempre presente. Muestra su rostro humano y se conmueve ante las víctimas del ajuste del presente. La luz, el gas, el agua, la leche, la carne y el pan. Se vienen muchas cosas si es que no decidimos frenar el ajuste. Es importante que tengamos humildad y sepamos convencer, persuadir, unir a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas. Muchos hablaron de copiar los consejos de Durán Barba en Cambiemos. Tal vez una escenografía con ella en el centro de un acto es lo que más asemeja a Cambiemos. En la estética ella cambió. En la estética de la campaña, los actos eran muy parecidos a los de Cambiemos, en su ropa mucho más informal, más común. La novedad fue ceder la palabra. Es un ejercicio de campaña. Macri hace la tarea del ajuste y ella aprovecha el rechazo a esa coyuntura. Cristina, con esperar, está en el banco. El oficialismo tiene que tratar de ganar la elección que tiene allá adelante, pero también tiene que gobernar. Pero sin duda, Cristina lo está esperando a Macri y está muy bien estratégicamente. Si está Macri en el centro del ring y bastante golpeado, ¿para qué vas a salir a levantar el perfil? Bueno, tenemos unas placas con Javier Calvo. Estaba leyendo una declaración a Perfil, a Diario Perfil, de Durán Barba, hace unos meses, 22 de junio del 2017, lo dijo, hace un año. Cristina se reinventa permanentemente. Tenemos un crack, analista acá como Rosendo. Dame las 3 placas que tenés, Javi, y lo charlamos en la mesa. ¿Puede volver Cristina? Mirá. Piso alto, techo bajo, ¿qué es eso? A ver. Cristina viene aumentando su imagen positiva desde que perdió en la provincia de Buenos Aires, pero que consiguió una cantidad de votos que para muchos peronistas no son desmerecedoras para tenerla como candidata presidencial el año que viene. Pero el punto acá es que ella sube la imagen a medida que Macri la baja. A ver, que Macri y Vidal la bajan. Baja la imagen. Es una curva que se va encontrando. Es una curva que se va encontrando. En donde vos tenés a Macri y a Vidal cayendo y a Cristina subiendo. ¿Cómo sube Cristina? Nada propio. Es silencio y el error ajeno. Juega con el error ajeno. En este caso, la situación económica, y por eso, a medida que van pasando los meses y la situación económica se va deteriorando, mejoran las chances de Cristina. ¿Le va a alcanzar? La verdad que es ficción. La verdad que no sabemos si le va a alcanzar, porque básicamente va a depender, primero, de cómo siga la situación económica, y segundo, cuánto tiempo más va a poder sostener Cristina su propia ficción. Porque esto que estamos viendo de Cristina no es Cristina. El silencio. El silencio, la humildad, que escucha a los demás, que ponga los actos, los haga a ras del suelo, que abrace a la gente. Cuando y empiece a hablar por ahí, empieza con errores no forzados. Exactamente. Y además vuelve a generar el peor recuerdo de Cristina, que no es solamente los años felices del gasto desmesurado con el motor, desde el motor del Estado, que después lo terminamos pagando con estos paquetes. Vos fíjate, sino, si Cristina hablando subiese en la intención de voto, la tendríamos hablando todos los días, que no te quepa duda. Absolutamente. Cristina no habla y se calla porque es lo que le hace subir, su silencio. Lo mismo ocurrió entre las PASO y las elecciones, en las últimas elecciones.
Después de las PASO, Cristina se cayó la boca. ¿Se acuerdan que pasaba lo mismo? Está en silencio y parecía que subía. En determinado momento tuvo que empezar a hablar y perdió las elecciones. Quiero decir, el silencio de Cristina está estudiado y es adrede porque la hace crecer. Si no, si su silencio la estancaría o la haría descender, estaría hablando todos los días. A ver, Rosendo, cuando hablamos de Cristina y la posibilidad de que vuelva, todo el tiempo ya empieza a instalarse en muchos programas. Uno nunca sabe, dicen algunos colegas tuyos. ¿Puede pasar? Viste, en política hay que diferenciar posibilidad de probabilidad. ¿No? Es decir, en política uno te dice que eso que posible es todo. Lo que hay que ver es la probabilidad. Yo, viste, y cuando uno analiza a los líderes políticos, aparte del marketing y las estrategias, hay que ver la personalidad o a veces la psicología. Para mí Cristina va a ser candidata. Y va a ser candidata por un problema de personalidad. Ahí te iba a preguntar, ¿te basas en la personalidad para saber, para intentar ella anticipar podrá eso? hablar más, hablar menos, pero ella va a ir por el poder. Para mí estoy convencido que va a ir. Ahora, faltan 15 meses y muchísimas cosas pueden suceder a favor del gobierno o en contra del gobierno. Ahora, ¿Es mucho 15 meses? Pero enorme. Sí, no, escúchame, en las circunstancias actuales. pero imagínate es un 4 siglo. meses atrás. Digamos, fin de marzo. Antes de la crisis, digamos. Claro, fin de marzo uno no, digamos. Hablábamos de 2023. Parecía que se quedaban hasta el 2067. ¿Te acuerdas? Hace 4 meses, 15 meses. 2017, cambiemos. Por eso, 15 meses. Ahora, ¿qué es lo que yo te diría acá, viste, respecto? Ahora, en gran medida que hay otra parte, aparte del gobierno. Si el resto del peronismo va a ser capaz de crear otra alternativa. Claro. Frente Porque a el tema es Cristina. que hoy Cristina, Esta es la además, otra es cuestión. la única que está plantada enfrente del gobierno. Ese es un tema. Después tenés un peronismo amorfo con varios candidatos que dan vuelta, con encuentros, con cenas en el norte. Ahora, sí, está bien, pero el turco el otro día me planteaba, y lo escribió en su columna también, Acceso Verdán, que este peronismo alternativo no tiene peso en la provincia de Buenos Aires. Si vos no tenés un candidato en la provincia de Buenos Aires, no podés intentar tomar Roma. O sea, no podés tomar poder. Y es la Pero principal Cristina fortaleza lo de tiene, Cristina. Cristina lo tiene. Sí, También es la es verdad que principal, Cristina, es la también, principal fortaleza Le de sobra y Cristina. no tiene en el país. Cristina no tiene Otro en dato en todo la el mesa. país, ese Pero, es el problema. claro, El porcentaje que tiene la provincia de Buenos Aires no lo puede replicar en todo el Pero país. falta otro dato en la mesa. Al operativo del silencio, acá hay un operativo clamor espontáneo. Es decir, Cristina, mientras se mantiene en silencio, ¿qué está haciendo? Está vendiendo la franquicia de Unidad Ciudadana en todos los distritos del país donde lo tiene. Va a haber un acto el 3 de agosto en Córdoba donde van a pedir que presente su candidatura. Otro acto el 11 de agosto en Ensenada donde van a pedir que ella salga a hablar y demás. Todo eso va a haber un operativo clamor que va a tratar de decir que sea espontáneo, pero para llevarla a ella al medio de la cancha. Está bien, pero a todo esto... Sí, dale. Termino con esto. Y cuando empiezan los juicios orales, que no es un factor que no es fundamental, pero ella tiene 4 juicios orales en marcha por causas de corrupción. No sabes si eso te juega a favor o en contra. Dani. Yo lo que te digo nada más, que por lo menos en uno hay causas para procesarla y eso es una cosa que va a volver a estar en los medios. Va a volver a estar en los medios su palabra, cuando decida hablar, va a volver a estar en los medios el operativo clamor y van a estar en los medios los juicios orales cuando arrancan. Cuando ¿no? esté en el medio un juicio, de nuevo, y le hagan una nota y ponga acá y empieza a decir casi al borde de las lágrimas, me quieren meter presa para que no vuelva y vuelva a darle a la gente lo que yo pude darles y este gobierno le saca, y se te largue no a llorar, pero te mire y haga una mirada especial a cámara. ¿Vos qué te crees? ¿Que no va a penetrar en mucha Va a gente? penetrar y también va a penetrar qué cosa. Cuando el fiscal diga, mire, faltan 3.000 millones de dólares de direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, y la gente se va a dar cuenta que, por ejemplo, el anticipo del Fondo Monetario fueron 5.000 millones de dólares. Entonces, bueno, depende cómo impactar en cada uno, ¿no? Yo pregunto esto, Sí. no, lo pregunto porque el profe me pedía que yo lo contara. Hay muchísima gente que la está pasando realmente muy mal, y no sé si notaron ustedes que ya casi ni siquiera se puede hablar de política en reuniones familiares, en grupos de amigos, en clubes, si haces algún deporte, porque está cada vez más abierta y ya no es política la brecha. Hay mucha gente que ya de verdad no le alcanza, que tiene o un pequeño almacén o una zapatería, entonces está muy enojado con este gobierno y creo que muchos han votado este gobierno. Mi pregunta, Rosendo, no sabemos hasta dónde puede impactar si a la gente que no le alcanza la guita
¿Le va a seguir importando si Lázaro se llevó 3.000 o 4.000? Bueno, pero acá hemos hablado un poco de economía y bastante de política. Y la dinámica social es la clave. No sé, si vos me decís a mí, en estos meses la dinámica social, para la elección... ¿Qué es la dinámica social? Bueno, por ejemplo, el viernes tuviste 300 personas en un supermercado Rosario pidiendo comida. No sé, es decir, empezás a tener señales de que la situación social se está... Partiendo de la base que afortunadamente de la mano de Todesca tenemos un INDEC Probo que no miente, los datos de pobreza que se avecinan son datos de pobreza más altos de los que veníamos teniendo. Mirá, vos tenés un gobierno que está mintiendo. Vamos a estar el año que viene votando. La inflación va digamos, Sí, la el inflación año que viene es vamos a estar votando con niveles de pobreza. Profe, te pregunto de superiores a los que recibió Macri, de una rápido, con Rosendo diciendo que falta una eternidad. A este ritmo, más o menos, si esto no cambiara, si no cambiara mucho, si no empeorara ni mejorara, ¿con qué números más o menos estaríamos votando el año que viene? ¿Una inflación de cuánto? ¿30 y pico también? Sí. 30 y pico. 25-30. 25-30. Sí. ¿Con qué números de pobreza? ¿Unos puntos más arriba? ¿Un medio punto? Sí, ¿Un no, punto? estás arriba de 30. Estás arriba de 30. Sí. Daniel Arroyo, el exministro de Desarrollo Social... Con una economía, perdón, cierro con frente... esto, una economía que crece poquito y nada, o sea, te digo, los números económicos con los cuales Macri va a tener que hacer campaña son números que lo tenés que maquillar mucho para decir, estamos mucho mejor que en 2015, el último año de Cristina. La medición se hace, la pobreza se hace una vez por año. El año pasado fue 25,7 de pobreza. Tenés dos. De 2 veces por año. Y Daniel Arroyo estimaba que iba a llegar a 30%, por eso estaban pidiendo reforzar todo lo que sea los comedores, y todo lo que tenga que ver también con la changa. Él decía que hay 4 millones de argentinos que viven de las changas, y toda una serie de medidas para reforzar la situación social, la dinámica social de acá hasta diciembre, ¿no? Muy complicada. Muy complicada. ¿Qué decís, Mariel? Que este dato que se conoció también, que la canasta básica aumentó por sobre la inflación y necesita una familia tipo hoy 19.601 pesos para no ser pobre, ¿no? O sea, eso, digamos, ahí ya marca un parámetro, porque pensemos que, yo no lo tengo exacto, pero el salario promedio era 14.000, 15.000, o sea, está por debajo, ¿no? Porque bueno... Bueno, ese es el ingreso de una familia ya sé, tipo, pero ¿no? es una familia, pero digamos, digo, realmente el salario promedio es bajo. Sí, sí. Está bien. Vuelvo otra vez a lo político y le pregunto a Rosendo. En esta mesa escuché muchas veces esta frase: la gente no mira para atrás cuando vota, no vuelve hacia atrás. ¿Vuelve hacia atrás o puede darse que vuelva hacia atrás? No, a ver, yo te diría que muchas veces mira hacia atrás. El voto del peronismo a partir del año 55 miraba hacia atrás. No sé si lo hemos vivido. ¿Y por qué dan todo el tiempo el ejemplo para sacar de cancha a Cristina? Dan el ejemplo muchos compañeros, no ustedes, pero gente que se sienta en esta mesa, incluso invitados, dan el ejemplo de Menem en la elección donde Menem no pudo lograr en el 2003. Sí. A ver, ¿cómo es eso? ¿Por qué? Bueno, pero es que la política no es una matemática donde siempre pasa lo mismo, ¿no es cierto? A lo sumo la historia son precedentes, porque si no nunca habría cambio. Entonces, viste, Perón volvió y Menem no pudo, y otros vuelven y otros no pueden. No sé si decir, no es que hay una matemática que te dice siempre de una manera o siempre de otra manera. ¿Entendés? Entonces, para mí el tema de la elección es un tema abierto, ¿no es cierto? Decir, es imposible que vuelva Cristina, imposible en política no hay nada. ¿Es inexorable que vuelva Cristina? Seguramente que no. Por eso yo creo que en todo esto, entre el gobierno y Cristina, hay un porcentaje muy importante de la sociedad que no está ni en un lado ni en otro. Ese es el espacio donde hay que ver si el peronismo no kirchnerista tiene capacidad de articular una alternativa. Uno de los estudios que digamos, está saliendo por lo menos en el análisis preliminar del timbreo es que aparece un tercer grupo que contesta, digamos, están los que... igualmente, pese a la situación como está, dicen a Macri, sigan adelante, nosotros seguimos bancando y demás. Un tercio, aproximadamente. Exactamente. Un tercio de ese tercio la está sociedad. todavía. El núcleo duro es un tercio. Todavía está, ese núcleo todavía está. El que le sigue diciendo, bancamos, bueno, seguimos estando. Está el otro tercio que son los que dicen... Basta. Basta, váyanse ya. Tiene un fuerte rechazo a Macri. Pero empieza a aparecer un tercer grupo que está empezando a dar una respuesta diferente, que es: mejoren porque si no vuelve Cristina. Ahora, no se reconoce como votante. ¿Cómo de es Cristina. ese tercer grupo? Mejoren porque si no vuelve Cristina. Ahora, con algún calificativo. ¿Mejoren porque si no vuelve Cristina o mejoren porque si no voto a Cristina? Claro, esa es la pregunta, esa. No.
mejoren porque si no vuelve Cristina. No votaría ¿Y a quién Cristina. Y votaron no se esos? reconocen como votantes de Cristina. No entiendo, Fer. Claro. Está diciendo, a mí me da miedo que vuelva Cristina porque yo lo voté a ustedes, pero están haciendo las cosas tan mal que seguramente muchos de los que lo apoyaron van a votar a Cristina que antes estaban con Cristina y cuando Pero llegó no Macri denuncia el siguió- voto, ellos no anuncian cuál No. sería el voto para ellos, no. No El está de ellos claro, no lo dicen. no. Ok. Son los que básicamente no votaron también ni a Macri ni a Scioli en la primera vuelta de las presidenciales. Ni a Macri ni a Scioli. Exactamente. Y que después Que se define. tuvieron que definirse en el balotaje. Y la mayoría se definió por Macri. Pero en un balotaje, si te queda... Bueno, todos planteamos que Macri llega al balotaje. Todos lo planteamos. Llega, sí, se supone que Macri Bueno, llega hoy, al lo, que pasa balotaje. es que hoy lo veíamos en los números, ¿no? Hoy Cristina es una de las candidatas que más tracciona dentro de los candidatos del planeta peronista, digamos, para poner los candidatos kirchneristas, digamos, de los candidatos kirchneristas, la única que imprime es Cristina. Pero en la provincia de Rossi Buenos Aires, no ¿a quién imprime. tienen? ¿A quién tiene el peronismo no Bueno, pero ¿sabes cristinista? qué pasa? Pero que las encuestas estas se están haciendo a nivel nacional, no se hacen solo en provincia de Está Buenos bien, Aires. pero Y- es decir, yo calculo, por ejemplo, Massa, en provincia de Buenos Aires. Es decir, todo esto yo ya hay que ver, hay que diferenciar la foto de la película. Rosendo, y La foto es la que Randazzo. tenemos hoy, la película es la que Si no... Randazzo sacó 5%. No, pero Fer. 5% como candidato a presidente. Randazzo, de hecho, si hubiese sido candidato a gobernador por el kirchnerismo, la historia tal vez hubiese sido No como otra. candidato a presidente, lo sacó hace poco en la legislativa. Sí, pero digamos, No, el problema es que el perdón, peronismo... tenés razón, pero digo, a nivel... Perdón, 5 puntos, ¿cómo te presentaron con 5 puntos? No sé, me gustaría, bueno, pero ¿vos está crees bien. que sí? ¿Es levantable un 5? A ver, un 5 te ayuda para Para el ver que... qué hay detrás. Claro. Hay que ver qué hay Y detrás. además porque en ¿Quién se ese le caso, pone detrás? pensando No en entiendo. Randazzo, con el peronismo apoyándolo atrás. O sea, no sería Randazzo como figura única, sino también, digamos, como una figura que en la provincia de Buenos Aires, porque si no, hoy por hoy el peronismo no tiene una figura de peso para... En la provincia de Igual Buenos Aires. es Claro. interesante- Sí, es escúchame, no interesante- la tiene a nivel nacional. No, no la tiene, No, pero pero a se nivel supone nacional, que la va Claro, a a nivel definir. nacional, digo. Y, yo. pero la tiene Urtubey, lo tiene, bueno, a Pichetto. Bueno, pero eso lo tiene tenés que a Massa, resolverlo, lo es tiene decir, a ¿qué Schiaretti. es lo que Una quiere cosa decir? para mí, No tiene la Liga de que Gobernadores. estemos hablando de la posibilidad de que vuelva Cristina, una persona que dejó el país, pero un desastre monumental, pobreza, mentiras en el INDEC, la única relación diplomática que teníamos era como con Venezuela por poco, controles de precio, la gendarmería para bajar al dólar, cerca de una crisis inflacionaria, el fisco destrozado, que hoy estemos hablando a un año y medio de la elección presidencial que puede llegar a volver Cristina, qué fracaso del gobierno de Macri. Es que Qué tiene que ver con fracaso eso. el gobierno. Estar hablando de Es esto. que eso es lo que te está diciendo este Una grupo que cosa te digo yo, que es el absolutamente grupo de impresentable desencantados. como el kirchnerismo. grupo de Qué desencantados fracaso, por Dios. no votó a Cristina, votó a Macri, pero está diciendo, mejoren, empiecen a hacer la cosa bien, porque me da miedo que vuelva Cristina. Yo digo- Ese grupo está diciendo eso. El gradualismo, estas son las consecuencias del gradualismo. Acá lo tiene el gradualismo. Cristina, ahí puede ser candidato. o Dame las presidente. placas del profe Spert. Dame las placas del profe Spert. Porque yo leo acá que peligra el pago de la deuda argentina. Bueno, yo las traje a colación justamente para poner un poquito, no sé si de claridad, pero sí de contar un poco, poner un poco blanco sobre negro las cosas, ¿no? Yo no diría que Argentina está ya cerca e inminente de tener un problema para pagar la deuda, pero los números son números que pegan y hay opiniones importantes que alguna dudita generan que me parece que es importante tenerla en cuenta y compartirla con la audiencia. Esta transparencia o esta placa lo que te muestra son algunos datos de deuda en el mundo. Ahora viene Argentina en la próxima, ¿no? Por ejemplo. Frename ahí, a ver. Países desarrollados, deuda explícamelo, profe. Bueno, en los países desarrollados, en promedio, la deuda pública, la deuda de los estados, la deuda pública de los estados de los países desarrollados equivale
a un PBI al año, al 106%, al 100% del PBI. Dale, emergentes Sí. y desarrollados En de los Asia. emergentes y en desarrollo, 48%. Dentro del globo de los emergentes tenés 3 tipos de emergentes. Ah, ok. Los de Asia, 49%, los de Europa, 32%, y los de América Latina, entre las cuales está Argentina, 61%. Dale. Esta es la deuda de los estados con respecto al Producto Bruto de cada estado, de cada región. Y acá viene un grupito de países dentro de América Latina. Brasil 83%, Uruguay 60% de deuda pública ante el producto, Chile 25%, Chile, pero vos fíjate, Chile y Perú, los milagros latinoamericanos de los últimos 40 y 25 años, con políticas muy pro mercado, muy liberales si querés, con muy poquita deuda pública en términos de producto. México Venezuela 53, también, ¿eh? Venezuela, sí, Venezuela también, va a la hiper ahora Venezuela. Ah, se puede ir con poca deuda a la hiper, ¿no? 1.000% de inflación anual pronostica. Y Argentina 67%. ¿Qué te dice este cuadro? Argentina ya tiene una deuda pública que es la segunda más importante de América Latina y está por encima de todos los promedios emergentes, salvo los desarrollados. Una deuda pública grande tiene Argentina. Y la otra cosa que vamos a compartir, si están las placas ahora, es las dos noticias que hay dando vuelta. Una de Bloomberg, de mi querido amigo y periodista Ignacio Olivera Dol, que hizo una nota basada en un informe del JP Morgan, ahí debería estar la placa ahora, o venir, acá está, donde JP Morgan dice que hay alguna probabilidad de riesgo de sostenibilidad de la deuda argentina. No digo que esto vaya a ocurrir mañana, pero empieza a haber alguna duda si Argentina no va a enfrentar algún evento de dificultades para pagar la deuda. O sea que el corto plazo. en tu mirada lo que viene no es bueno. A ver, la recesión recién empezó, eso es otro tema que vamos a hablar, ¿no? La recesión recién empezó y la caída es muy fuerte todavía. Yo creo que la economía va a estar complicada en el segundo semestre. No sé si para no pagar la deuda, creo que eso hoy no tiene chance de un default Argentina, ¿no? Ok, No lo veo. segundo semestre está claro que va a ser un frío bárbaro. Pero Sí. para. Los Pero 50.000 primer- millones de dólares, ¿no era un resguardo para usar el grueso del préstamo del Fondo Bueno, Monetario? varias cosas ahí, Dani. No, digo, para, Los 50.000 era para eso la plata. Espera. 50.000 millones de dólares son a lo largo de 3 años. Argentina solo en un año necesita 45.000 millones de dólares para pagar sus cuentas, el Estado argentino. O sea, los 50.000 no te alcanzan para 3 años, te alcanzan para uno como mucho. Pero, Porque los Caputo, 50.000 no fueron todos no sirven todos para financiarte, 7.500 han ido para reforzar la reserva del Banco Central. Pero Caputo O no sea, había dicho que estaba garantizado lo que estaba de endeudamiento de acá a fin de año, que él No, había no, conseguido. a ver, son dos preguntas diferentes. Daniel pregunta una cosa más larga. Lo que yo le contesto a Daniel es que el préstamo del fondo es un año del agujero de caja que La tiene el pregunta es, gobierno. ¿peligra la deuda externa? Entonces este año no peligra el pago de la No, deuda externa. no. Estamos hablando Ahora, de la oficial. dale Javi, y, no, porque y lo voy que a el agregar segundo una cosa semestre que tiene es Mariel, cierto. la placa de Mariel. Sobre el Dale. segundo semestre es cierto, yo lo puntualicé recién. Ok. Yo creo que el escenario menos probable en el segundo semestre Porque es un evento de no pago. Lo que te quiero preguntar es sobre el primer semestre de 2019 para entender otra vez la lógica de la campaña electoral. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué viene en el primer semestre de 2019? ¿El mismo frío del segundo semestre de 2018? Hoy para mí personalmente, Sí. a lo mejor otro economista lo tiene clarísima. Para mí el primer semestre del 2019 es el siglo XXVIII, más o menos. Solamente Es muy venimos buena. a ver el segundo semestre. Bueno, pero lo que no es siglo XXVIII, ya en minutos estamos con el doctor Pierre, y ya en 3 minutos lo sentamos a Miguel. Lo que no es siglo XXVIII es lo que está pasando, como está frágil la economía y el momento de Argentina está frágil, o sea, las encuestas son muy volátiles con lo que va pasando. Por ejemplo, hoy se achicó o se cortaron un montón de presupuestos del INVAP. Fue uno de los temas del día. Pero también otro de los temas de este último tiempo son los aportes o los aportantes truchos a campañas políticas, sobre todo a la de Provincia de Buenos Aires de Vidal. Que además está a decir, yo no sé, sinceramente, estaría bueno poder entrevistarle, poder charlar con María Eugenia Vidal. Yo la noto muy golpeada, la noto muy dolida con todo esto que está pasando. Con el tema de los aportantes, pero como además de que la economía no levanta, cualquier golpe, políticamente hablando, desestabiliza, falta que esto siga subiendo y en este caso Mariel les va a contar una nueva lista de aportantes truchos que va a presentar ¿quién en este caso? Margarita Stolbizer mañana junto a su abogada Silvina Martínez, que ella tiene una ONG por la transparencia, que se van a presentar como van a pedir ser amicus curiae, que ya a esta altura lo debes conocer, que es amigo del tribunal en la causa que tiene Casanelo.
Y lo que hacen en la presentación que van a hacer mañana es describir un poco el perfil de estos aportantes que ya se conocían y los que aportan nuevos. Por un lado, advierten que todos los candidatos de las listas de Cambiemos aparecen con el mismo monto, o sea, los candidatos a concejales de distintos distritos en la provincia aparecen con un aporte de 38.000 pesos. Y ellos identifican algunas, ellas en las cuales niegan haber hecho este aporte. Los llamativos que todos han hecho aparecen con un aporte igual. Después detectaron que los candidatos aportantes, como los llaman, en 81 municipios durante la campaña hicieron un aporte de 500.000 pesos por distrito. Uno de los casos conocidos es el del intendente, que era candidato en ese momento, de General Purredón, Carlos Arroyo, que aparece aportando 50.000 pesos y él dice que no lo hizo. También aparecen empleados municipales en distintos distritos de la provincia en el listado de aportantes. Y esto ya se sabía por la investigación de Juana Morina en el Destape, beneficiarios de planes sociales que aparecen incluidos como afiliados, en algún caso lo son y en otros no, y también aparecen como aportantes y no lo fueron. Y ellas advierten, Margarita Stolbizer y Silvina Martínez, también algo que hay que poner la mira. Vos sabés que acá contamos el otro día que tiene que ver con que desde el 2009 las empresas no pueden aportar directamente a la campaña, pero advirtieron que empresas que son contratistas del gobierno porteño, esto era provincia de Buenos Aires, pero que justamente son contratistas del gobierno porteño, del PRO, aparecen sus directivos o sus dueños aportando a la campaña en la provincia de Cambiemos. Tenemos, por ejemplo, el dueño y los empleados de una empresa de seguridad privada que se llama Murata, aportaron entre el dueño y los empleados 800.000 pesos. Cuando aparecen muchos empleados de una empresa aportando a una empresa, a una campaña, se sospecha que en realidad es la empresa la que está poniendo la plata y no los empleados. Ellas advierten que Murata es una empresa que denunciaron por los hechos de violencia en el INTI, cuando hubo esta serie de despidos de este achique del INTI. También directivos de una empresa de seguridad que aparecen aportando Griffin Security, 320.000 pesos. La Publicidad Sarmiento, que es la que tiene el mobiliario urbano en la ciudad, donde se ven los afiches publicitarios, advierten que esto podría en realidad implicar un potencial lavado de dinero. ¿Por qué? Porque estas empresas, figurando como aportantes, podrían estar lavando dinero y después reciben contratos de, en este caso, el Ejecutivo porteño. Bueno, me quedan 2 minutos y ya me voy a charlar con Pierre y con Miguel. Dani, ¿qué pasó con el INVAP hoy? Se habló todo el día hoy. Se habló todo el día. INVAP es la empresa de alta tecnología de la Argentina, una empresa del Estado con sede en Bariloche, que ha construido 3 reactores nucleares de investigación, uno que fue exportado a Australia, que construye satélites, que construye radares. Bueno, el gobierno le comunicó que va a haber un recorte de los gastos de $1.000 millones, lo que tiene que ver de contratos con el Estado, ¿no? Con las exportaciones al exterior. Eso es lo que se conoce. La trama secreta en exclusiva que vamos a contar acá es que Quintana, el vicejefe de gabinete, fue a Bariloche. Vos fijate lo que son estos laboratorios, ¿no? Realmente parece Argentina año verde por el nivel tecnológico que hay. Quedó maravillado por todo esto, pero lo que quiere hacer Quintana, lo que le recomendó, es cambiar el perfil de la empresa. Pues ya están acostumbrados a que construyen satélites, dicen en el gobierno, y toman personal permanente. Construyen radares y toman personal permanente. Entonces, hoy tienen casi unos 1.400 empleados. Entonces, ellos quieren que tenga un perfil empresario distinto, o sea, como el de la UOCRA. ¿Pero qué quieren, echar gente? Yo no sé si quieren echar gente, pero que quieren que tengan, como la UOCRA, que por una que haya parte de los empleados que sean temporales y otros que sean una base permanente. Sí, quieren echar gente, Fernando. Como en buena parte del Estado. Necesitan echar gente para achicar el tamaño del Estado. El gobierno ha apoyado, digamos, hay un contrato para exportar un reactor de investigación a Holanda, y el mes que viene va a haber otro satélite. El gobierno sigue apoyando esta idea, dicen en el gobierno. Para mí Rosendo, y me voy a echar con Miguel. El gobierno está cometiendo un error histórico. Escuchen, Desfinanciar el INVAP creo que es un error histórico. Creo que se están equivocando, ¿no es cierto? Quizás el mayor logro hoy de la Argentina es el INVAP. Hay solo 6 países del mundo que están exportando reactores nucleares de investigación y Argentina es uno de esos 6. Este mes hemos cumplido 12 años funcionando el reactor argentino en Australia, que tiene acceso a cualquier tecnología. Yo creo que el Estado no entiende cómo una empresa estatal provincial puede ser capaz
de Ahora, la ese... cantidad de ministerios que crearon no ¿Eso los es tocan, Quintana? ¿no? ¿Eso es Quintana? ¿Fue allá Quintana? Quintana fue allá, está entonces hay que proponiendo... decirlo, tal vez, yo coincido... No, pero perdón, Dani, lo está diciendo un tipo que justamente es muy moderado. Cuando tiene que decir una cosa, Rosendo es muy respetuoso, muy moderado y cataloga esto como error histórico. Sería bueno que el gobierno revea, como dio marcha atrás de pronto con lo de la Corte, cuando nombró 2 ministros de Corte. Con esto está diciendo Rosendo, señores, tal vez fue con su lógica empresarial. Quintana dijo, no, porque están... Es como dice Rosendo, esto es orgullo nacional. Ale, yo te di mi información, mi Sí, opinión, claro. mi opinión, Sí. estoy totalmente de acuerdo. Yo fui el único periodista cuando Menem quiso cerrar INVAP, que apoyó a INVAP y consiguieron una serie de contratos en el exterior y demás, y que pudieron permitir que INVAP sobreviviera hasta que con De la Rúa se exportó O a sea, eso. ¿fue Quintana ya? ¿Vio eso? Quintana ya fue y le dijo, mire, acá hay un perfil empresario que no funciona, lo queremos hacer. Es una empresa que la mitad es de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Argentina es uno de los pocos países que domina el ciclo completo de la energía nuclear, y otra mitad es de la provincia de Río Negro. Entonces, Claro. La opinión coincido 100% con lo que dijo Rosendo. Mañana el gobernador Beretín está viniendo a Casa Rosada para hablar del tema INVAP. Ah, Ale, sí, especialmente. Sí. Que el gobierno dé el ejemplo en el ajuste y reduzca la cantidad de ministerios y secretarías que han creado le viene un botón para darle a empleos y a sus amigotes que se dejen hinchar con cosas como el INVAP. Ya por Macri ejemplo. dijo hoy que no iba a achicar Bueno, eso es una ministerios, ni vergüenza. funcionarios, Grave error nada. de Macri o Bueno. segundo grave error. ¿Qué es esto de que no van a reducir ministerios? Hicieron explotar con mongo los ministerios y la secretaría. Que el ajuste empiece por ahí, hombre. Pero él dijo, por ahí no pasa el ahorro. Señores, un placer. Gracias, Rosendo. Como No, siempre, ejemplo. gracias por esta noche. Gracias, Javi. Gracias a cada uno. Nos vemos mañana.